Auditoría administrativa, ya sabemos que es un proceso que nos permite a nosotros auditar todos los procedimientos administrativos en una empresa, de tal manera que podamos ver nosotros cuál es la actuación y mejorar el curso de acción. Recapitulando un poco sobre la primera parte, la auditoría administrativa, el perfil puede ser un auditor, contador público y auditor, puede ser de preferencia, podría ser, pero el contador público y auditor debe contar con una especialización en administración. De igual manera, si fuera un mercadólogo, si fuera un ingeniero. Y obviamente, pues, si es un administrador de empresas, debe conocer también sobre un poco de ingeniería, sobre mercadeo y ventas, sobre finanzas, porque esas son las áreas que va a ir a auditar en una empresa. ¿Con cuánta regularidad se realiza una auditoría administrativa? No hay un plazo fijo, puede ser anual, dependiendo si la empresa está certificada a nivel internacional, pues de eso depende también el periodo que definan, si es anual, si es cada 3 años, para tener vistas en un periodo específico sobre la actuación de la empresa. Algo que cuenta, que es parte de la auditoría administrativa, como lo vimos en las fases, es hacer las propuestas de solución, los planes de acción o alternativas que se pueden seguir para mejorar alguna situación que requiera atención inmediata. Para realizar una auditoría administrativa hay una metodología. Lo vamos a ver en 4 fases, esta metodología. La primera fase, como conocen ustedes, para todo proceso en una empresa, no importa el área, si es ingeniería, administración, finanzas, contabilidad, créditos y cobros, mercado y ventas, el área de atención a clientes, distribución, etcétera, fundamental es la planeación. Por eso le llaman los semestres de la administración, tanto la planeación como el control. Entonces, dentro de la metodología para realizar una auditoría administrativa, la primera fase es la planeación. Esta nos permite definir o establecer lineamientos de carácter general que normarán la auditoría administrativa. Aquí estamos hablando de planeación desde el punto de vista de planificar o planear la realización de una auditoría administrativa. Esta planeación nos va a garantizar a nosotros que podamos cubrir ciertos factores que son importantes, que necesitan ser atendidos inmediatamente, que sean prioritarios para la empresa o para un área de trabajo o una unidad. También nos permite que la planeación pueda contar con fuentes de estudio confiables, porque cuando planificamos determinamos cuáles van a ser nuestras fuentes de información, pueden ser internas y externas, y eso nos da a nosotros más confiabilidad en la información que estamos recopilando. Y a través de la planeación nos permite realizar una investigación preliminar. Esta es una investigación cualitativa o menos informal que nos da vistas de cómo, de manera general, cómo está la empresa para saber cómo enfocar esa auditoría administrativa. Cuando ustedes hacen una investigación preliminar, que puede ser en los reportes de la empresa, en estadísticas, ya con base a eso ya se forman ustedes un panorama y determinan, bueno, aquí el problema que lo podemos ver nosotros en los reportes, tanto de producción, finanzas, mercadeo y ventas, etcétera, es que hay altos índices de desperdicio. Entonces se enfocan ustedes de primero al área de ingeniería, que es auditoría administrativa. Todas estas situaciones, pues lo importante es que sean suficientes, pertinentes y relevantes para tomar decisiones al final. Cuando hablamos de la planeación, vamos a realizar ciertos pasitos. El primero de ellos es formular un objetivo. Aquí nos vamos a trazar nosotros qué acciones o qué actividades debemos emprender para instrumentar la auditoría, para que lleve una secuencia, lleve un orden en su realización. Acuérdense que como estamos hablando de planeación, tenemos que ver, yo les puse acá, el proceso administrativo. Entonces debemos, como dice el inciso B,
hay ciertos factores que debemos evaluar en la empresa y nos podemos guiar conforme a lo que nos dice a nosotros el proceso administrativo. Y esto implica considerar cada uno de sus elementos. Por ejemplo, si ustedes, van a analizar, porque es una auditoría administrativa, no financiera, y ustedes se sientan y dicen, yo voy a ver si la empresa tiene su filosofía corporativa bien establecida. Cuenta con misión, visión, objetivos, están publicados, el personal los conoce, y si ustedes ven que no, tienen que poner ahí que la empresa no tiene claro a dónde se dirige, no tiene publicada cuál es su razón de ser, no conoce, ni el personal sabe los propósitos de la empresa, por lo tanto, no hay compromiso en su cumplimiento. Entonces, ustedes tienen que ir analizando cada uno de estos aspectos, con cuáles cuenta la empresa, con cuáles no, cómo los lleva a la práctica. En el caso de procedimientos, pueden analizar ustedes si hay manuales de procedimientos, si hay un manual de políticas, si están publicadas, cada persona sabe cuál es la política de su puesto de trabajo, qué procedimientos están por escrito, cómo los debe realizar para que trabaje de una forma eficiente. En fin, estos son unos de los aspectos que ustedes deben considerar para analizar, para planificar esa auditoría administrativa. ¿Qué más debemos analizar del proceso administrativo? Yo les puse acá a ustedes cosas importantes, aspectos que debemos tomar en cuenta, sus elementos del proceso. En cuanto a la organización, analizar su estructura organizacional, si las funciones están bien definidas, si la empresa está formalmente departamentalizada, cómo es su cultura organizacional o su ambiente laboral, toda la parte de recursos humanos, si cuenta con el capital humano necesario, está bien identificado, está capacitado, si ha realizado algunos estudios administrativos. Se recuerda que vimos el tema estudios organizacionales, o simplemente la empresa no ha puesto atención en analizar o estudiar cada unidad administrativa para identificar posibles puntos débiles. Luego en la parte de dirección pueden analizar ustedes bajo que si hay un líder en cada departamento, si a la persona se le empodera para que sea líder en su área de trabajo, qué estilo de liderazgo es el que se ejerce, si es participativo, autoritario, democrático, etc. Si hay canales de comunicación formalmente establecidos, el personal sabe a quién debe dirigirse, quién ve cómo cuando necesita una situación que debe ser resuelta, si sabe a quién abocarse para solventar esa situación. En fin, aquí se incluye una serie de aspectos que se pueden analizar desde el punto de vista de dirección y desde el punto de vista de control. Es importante, por favor, que consideren ustedes que estos son tips, esto es como una receta, pero no significa que en todas las empresas todos estos aspectos del punto de vista administrativo los lleven a la práctica o estén por escrito. Y algunos hasta los desconocen los mismos gerentes porque no tienen esa parte de la ciencia, no tienen la parte cognitiva. A veces quienes están a cargo de los departamentos no precisamente son personas con la especialización que se requiere para esa área de trabajo. Entonces lo importante es que a ustedes como gerentes, como administradores que se están formando como profesionales, conozcan los aspectos que sí se deben considerar para realizar una auditoría administrativa, porque imagínense que a ustedes, dependiendo del área de trabajo o a dónde vayan a trabajar, tengan la oportunidad de llevar esto a la práctica, ustedes van a saber qué analizar. Y lo más importante es que ustedes puedan proponer si la empresa no lo hace. Vean ustedes, no solo aspectos del proceso administrativo, hay otros elementos específicos, como aquí habla de que es un objetivo, que es una política, que es un sistema, proyectos, coordinación, comunicación.
para que tengan ustedes un mayor conocimiento. Pues quiero que lo lean, por favor, no solo lo impriman, hay que leer para ampliar esos conocimientos, para que sepan ustedes cuando estamos hablando de cada uno de estos aspectos, a qué se refiere y qué es lo que tienen que analizar ustedes, que es lo más importante. Como tercer inciso, el primero es, ¿se recuerdan? El primero es formular nuestros objetivos. Luego, de especificar qué factores vamos a ir a revisar. Aquí tienen uno de los factores o elementos del proceso administrativo que ustedes pueden ir a analizar. El inciso C de la parte de la planeación se refiere a determinar cuáles son nuestras fuentes de información o nuestras fuentes de estudio. Tenemos dos tipos de fuentes sobre las cuales nosotros podemos dirigirnos para recopilar toda esa información necesaria respecto a la empresa. Las fuentes internas se refiere a las instituciones en donde yo me puedo dirigir para ir a solicitar información, que son órganos de gobierno, si fuera el sector público, los mismos socios o consejo, comités o grupos de trabajo que hayan dentro de la empresa, como por ejemplo círculos de calidad, equipos de alto desempeño, equipos multifuncionales, si es que los hay, porque si no los hay, pues tenemos que ir directamente con el gerente de cada departamento. Y luego los sistemas de información, porque nos permite emitir reportes a nosotros, estadísticas, estados financieros, reportes de producción, reportes de venta, reportes de cobros, reportes de compras, reportes de despacho, de devoluciones de producto, reportes de reproceso, reportes de niveles de desperdicio, etc. Reportes de quejas, en fin, hay una serie de controles que se llevan en las empresas que les pueden servir a ustedes para recopilar toda esa información. Y a esta es una fuente de estudio o fuente de información interna, pero también están las externas. ¿A dónde puedo yo ir fuera de la empresa? ¿A dónde me puedo abocar yo para obtener información del ámbito en donde se desenvuelve la empresa? Y de su misma actuación, ¿verdad? De lo que esté registrado, si se refiere, por ejemplo, a que yo quiero conocer qué participación de mercado tiene la empresa en un sector, qué crecimiento ha logrado. Entonces, eso lo tengo que comparar yo respecto a los demás competidores. Y ahí es donde yo tengo que ver a qué instituciones o a qué entidades o asociaciones o ministerios yo debo abocarme para recopilar toda esa información. Y dentro de esa yo les puse unas acá a ustedes, unos ejemplos, empresas del mismo sector o giro comercial, es decir, la competencia, organizaciones líderes en la rama del trabajo, que tengan que ver, por ejemplo, con el Ministerio de Trabajo o alguna como la Cámara de Comercio Americana, la Cámara de Industria, Cámara de Comercio, organismos nacionales e internacionales. Podría ser, por ejemplo, el Ministerio de Economía, alguna red de información. Hay instituciones que se dedican a realizar estudios ad hoc sobre ciertos sectores de empresas y ellos lo que hacen es realizan investigaciones de mercado periódicas y venden esos datos. Entonces ustedes como investigadores pueden ir a comprar esos datos. También podemos obtener información de nuestros proveedores, de nuestros propios clientes y usuarios con ellos, pues encuestándolos, haciendo grupos foco para que nos den percepciones de nuestros productos, de la empresa, los acreedores que son los bancos o financieras que tengan o almacenadoras que tengan una relación directa con la empresa, los canales o redes de distribución, si la empresa hace la distribución a través de terceros, ir con los distribuidores, que pueden ser tiendas, pueden ser almacenes, en donde o se dediquen como freelance, que nos pueden dar información del mercado y cómo está la empresa respecto al cliente o respecto al resto de competidores. Y otros públicos que pueden, dentro de otros públicos, puede entrar, por ejemplo, son aquellas entidades o personas que tienen una relación indirecta con la empresa, que podría ser los medios o las agencias de publicidad que entran en otros públicos. Bien.
Luego vamos a definir o a planificar una investigación preliminar como parte de la planeación. La investigación preliminar, ven ustedes acá, debemos considerar 7 aspectos para realizar una investigación preliminar o previa antes de llevar a cabo la auditoría administrativa. Los resultados que obtengamos de esta investigación preliminar nos va a ser la base para que sepamos cómo vamos a dirigir esa auditoría administrativa. Y lo primero que tenemos que hacer es determinar las necesidades específicas de información. ¿Qué quiere saber consejo directivo? ¿Qué quieren saber los accionistas? ¿O qué quiere saber el gerente general? Por lo cual me está solicitando una auditoría administrativa. Quiere conocer, por favor, o quiere, por ejemplo, cuáles son las causas que no permiten que la empresa crezca al mismo ritmo que crece el sector en donde se desenvuelve. Entonces eso ya tengo yo ahí un horizonte sobre. Yo debo enfocar la auditoría administrativa de tal manera que a mí me permita contestarle eso a consejo directivo. Entonces, de primero yo debo de hacer una lista de necesidades de información, una lista de aspectos que yo tengo que ir a investigar. Y dentro de esos aspectos puede ser crecimiento de la empresa, participación de mercado, puede ser su clima laboral dentro de la empresa. Otra necesidad de información, la administración de sus procesos y procedimientos administrativos y operativos, comportamiento del personal, en fin. Ustedes van a hacer una lista. Esa lista tiene que ser tan amplia porque no le van a pagar a un auditor administrativo solo para que les diga si la empresa está bien o mal. No, ustedes tienen que ser muy específicos. Si ustedes son los que están solicitando esa auditoría administrativa, tienen que ser bien específicos en la información que ustedes quieren que les investigue el auditor, porque le van a pagar por ello. Luego, identificación de los factores que requieren de atención. Con base a estas necesidades de información hay que hacer una priorización y van identificando ustedes qué aspectos son los que requieren más importancia. Puede ser, por ejemplo, dentro de lo que se haya que dar priorización, cuántos recursos se requieren, recursos financieros, el tiempo, en cuánto tiempo la necesitamos, los resultados de esa investigación o esa auditoría administrativa. Entonces van a hacer ustedes, van a definir los aspectos más importantes que van a considerar. El personal que va a estar a cargo, por ejemplo, si se necesita personal especializado. Entonces son aspectos, tips que deben tomar en cuenta ustedes. Definir sus estrategias de acción. ¿Cómo lo van a realizar? Van a realizar una investigación por observación, van a ir a observar cómo se comporta el personal, si llega en tiempo a su trabajo, si sale en la hora correcta, cómo es el trato entre ellos, cómo es la atención al cliente, cómo es el comportamiento en el área de producción, si ellos llevan controles, en fin, eso es una investigación por observación. Y cuando realizamos una observación, que lo vamos a ver más adelante, yo les traigo las técnicas de estudio acá, puede ser directa o indirecta, eso significa que lo podemos hacer a través de cámaras. Entonces, ustedes tienen que definir aquí cuáles van a ser sus estrategias de acción. Acuérdense que si ustedes son los auditores administrativos, le van a presentar una propuesta a su cliente y les van a decir, yo le realizo la auditoría administrativa en 2 meses y en 2 meses le tienen que entregar el informe final. Porque si ustedes se pasan de los 2 meses, el cliente no les va a pagar por el resto del tiempo. Y acuérdense que ustedes generalmente en las empresas de investigación no tienen el personal contratado fijo,
sino que es por proyecto. Entonces eso significa que ustedes le van a tener que pagar más a su personal y eso lo van a tener que desembolsar ustedes, no su cliente, porque ustedes le presentaron una propuesta y un presupuesto. Si ustedes están del otro lado y son los gerentes quienes están solicitando esa auditoría administrativa, ustedes tienen que tener bien claro que si les hacen una propuesta y les dicen yo le entrego su informe final en 2 meses, así tiene que ser, porque ustedes le van a pagar la cantidad que está requiriendo ese auditor administrativo. Entonces tomémoslo en cuenta. En el inciso 4 de la investigación preliminar, hay que jerarquizar las prioridades en función de los fines que se persiguen. Esto depende de nuestras necesidades de información. Según las necesidades acá, yo debo ver cuáles son los problemas más potenciales que tiene la empresa y eso los voy a priorizar para empezar por ahí. Entonces, a eso se refiere el paso número 4. El número 5, hay que hacer una descripción de la ubicación, naturaleza y extensión de los factores a evaluar. Esto es describir ustedes, si aquí ya priorizaron, por ejemplo, yo tengo que ir a evaluar dentro de mis aspectos o necesidades de información, hay devolución, el problema de la empresa son los reprocesos. Hay producción, pero sale con errores. Entonces yo tengo que ubicar acá, en el paso número 5, definir el problema, reproceso en el área de producción, ver en qué, para un producto son varias etapas para su elaboración. Por ejemplo, imagínense ustedes para una bebida carbonatada. Viene desde la colocación del envase, la desinfección, el llenado, se le pone el corcho, si es una botella de vidrio, si es una botella de plástico. Ellos trabajan con base a prensas, le llaman, porque tienen varias presentaciones en cuanto al bote, a la botella plástica. Ven ustedes que hay varios tamaños o presentaciones, que hay de doble litro, que hay de 2 litros, si no estoy mal, o de litro y medio, quiero decir, de 2 litros. Está la botella de, si no estoy mal, de 500 ml, de 250 ml, en fin, hay una serie de tamaños. Entonces, ellos no pueden estar, cuando hacen la producción, la hacen muchas veces por semana o por día, dependiendo cómo tengan su planificación de producción, porque tienen que cambiar las prensas. El tamaño de un envase de plástico es como que fuera una cápsula, como el tamaño de su dedo índice. Y esa cápsula es con aire caliente, se expande y al expandirse toma la forma de la prensa, que es la forma de la botella. Entonces, ellos no pueden estar cambiando prensa, ahora sí, ahora no. Ellos tienen que hacer la planificación de su producción con base a la presentación que van a fabricar o a producir. Entonces, tenemos que ubicar bien el problema, en qué área, cuál es el área de trabajo y todo lo que conlleva. Si es reproceso, tienen que determinar ustedes qué línea de producto es, qué producto, qué departamento, si eso conlleva sus procesos, en dónde específicamente se están dando los problemas o dónde ustedes van a priorizar para ir a investigar. Y paso número 6 es definir el perfil del auditor que va a realizar ese estudio o esa auditoría administrativa. Van a identificar ustedes si necesitan, si van a hacer un estudio ad hoc, es decir, a una unidad administrativa específica y ustedes van a trabajar solo el área de mercadeo y ventas, esa van a ir a auditar, pues lo aconsejable es que sea un mercadólogo. Entonces, ustedes tienen que definir aquí quién va a ser el perfil del auditor. Estimar el tiempo. Aquí tienen que hacer un programa. ¿Qué actividades se van a realizar? ¿Cuál es el propósito de realizar cada actividad? ¿Qué recursos necesito? ¿Y cuánto tiempo me va a requerir? Y el costo por actividad. Ustedes tienen que hacer un programa en el paso número 7. Siguiente inciso de la planeación.
Preparación del proyecto de auditoría. Esta es una propuesta técnica. La propuesta técnica, ustedes ya tienen un panorama, ya saben qué información necesitan, ya la priorizaron, por dónde empezar, cuáles son los problemas más potenciales. Ya tienen ustedes como auditores elaborado su presupuesto, su programa de trabajo con actividades a realizar, quién va a realizar cada actividad, cuánto tiempo se va a llevar, qué recursos necesitan. Van a hacer una propuesta técnica. Este es un documento que ustedes le van a entregar al consejo directivo de la empresa que los están contratando. Cuando su cliente les autorice esta propuesta técnica, ustedes ya tienen algo formal en que basarse para poder implementar la auditoría administrativa. Antes no, porque primero necesitan la autorización del gerente. Todos esos aspectos que ven ustedes acá es lo que debe llevar una propuesta técnica. Este documento, que es una carpeta, una oferta, la naturaleza, qué tipo de auditoría van a realizar, qué alcance va a tener, si va a ser toda la organización, una unidad administrativa o un puesto de trabajo. Colocar en la parte de antecedentes, análisis y recuento de auditorías anteriores, si es que las hay. Si en la empresa nunca han realizado una auditoría administrativa, no tienen por qué poner ustedes este apartado. Los objetivos de realizar esa auditoría, ¿qué objetivos han trazado ustedes como auditores? ¿Qué logros se pretenden alcanzar? Bueno, identificar las causas que no permiten que la empresa mejore su competitividad en el mercado o que la empresa se vea en desventaja ante el resto de competidores. Eso puede ser un objetivo. ¿Cuáles van a ser sus medios de acción o sus estrategias? En la ruta para orientar el curso de acción y asignación de recursos. Bueno, ustedes van a decir, van a tomar su programa que hicieron en esta sección acá, en el punto número 7, y se van a guiar de ese programa para definir sus estrategias. Bueno, vamos a realizar estas actividades, vamos a acudir a estas instituciones para recopilar información. Se cuenta con el siguiente personal capacitado para realizar cada actividad y ustedes van a poner acá cómo van a proceder, de qué medios se van a valer para realizar esa auditoría administrativa. Luego, como parte de esa propuesta técnica, van a poner una justificación. Esto puede ser una página. Tienen que poner aquí la necesidad de contar con todos los recursos necesarios para realizar esa auditoría administrativa. Para tener información confiable, esa es una justificación. Se realizó un estudio preliminar en estas áreas de trabajo. A través de estos mecanismos se acudieron a esas instituciones para contar con información preliminar que guíe la auditoría administrativa formal. Con la finalidad de contar con la información necesaria para la correcta toma de decisiones. Y ahí ya justificaron ustedes. Las acciones a seguir son iniciativas o actividades necesarias para su ejecución. Van a hacer ustedes, por ejemplo, podría ser una encuesta para conocer las percepciones o las opiniones de los clientes. Van a realizar una encuesta en línea para obtener información de los canales de distribución o de los proveedores. ¿Qué es lo que van a hacer? Eso lo van a poner acá. ¿De qué recursos qué acciones van a emprender ustedes? Recursos. ¿Qué recursos necesitan? ¿O con qué recursos cuentan para echar a andar esa auditoría administrativa? Hagan una lista de las personas. Si tienen, por ejemplo, 2 encuestadores, un digitador, si cuentan con personal especializado, como un ingeniero en sistemas, como un auditor, un abogado, etcétera. Ustedes pongan acá los recursos, con qué personal cuentan, qué materiales necesitan para realizar la auditoría administrativa y los recursos tecnológicos, sistemas de información y el equipo inmobiliario.
Esto es lo más importante porque es el presupuesto. Tienen que presentarle un presupuesto a su cliente de cuánto le va a costar esa auditoría administrativa. Tienen que justificar muy bien ahí ustedes cuánto le cuesta una encuesta, cuánto le va a costar. Si van a hacer un grupo foco, que es un estudio, con unas discusiones con un grupo pequeño de personas o clientes que pueden ser 8, entonces ustedes, ¿cuánto va a costar ese grupo foco? Tienen que poner aquí una estimación global, y esto es muy importante. Si usted es el auditor, tenga mucho cuidado, porque cuando haga el recuento, si cobra demasiado caro, no lo van a contratar. Si cobra demasiado barato, puede ser que lo contraten, pero que al final el que va a perder va a ser usted, porque puede ser que se pase del tiempo requerido o que se vea en la necesidad de implementar otros recursos que no están considerados en la propuesta técnica. Entonces usted no dejó ese margen para otros gastos. Así es de que tengan mucho cuidado cuando elaboren ese presupuesto. ¿Qué resultados se esperan lograr? Obviamente, ustedes tienen que justificar ahí que se espera lograr obtener información confiable y certera para que el consejo directivo, el gerente general y el propietario cuente con información suficiente para tomar decisiones. Y alguna información complementaria. Si ustedes acuden a alguna asociación, por ejemplo en las aseguradoras, hay asociaciones y realizan investigaciones de mercados y cualquier aseguradora puede llegar ahí a obtener información. Que ustedes pueden decir, bueno, contamos con el apoyo de estas instituciones que nos van a brindar información o a donde nosotros vamos a poder acudir para recopilar información. Bueno, pero pasando acá, para finalizar con la propuesta técnica, entonces ustedes hacen un documento, preparan su carpeta con estos aspectos, lo presentan al consejo directivo para que ellos lo analicen. Puede ser que no solo tengan su propuesta técnica, sino que tengan de otra empresa o de otro profesional y la van a someter a consideración y van a elegir la mejor. Puede ser. Si por el contrario ustedes son los que están solicitando esa auditoría administrativa, deben tener ustedes el conocimiento de qué aspecto les deben presentar, en qué va a consistir cada cosa. Recuérdense que esto se convierte en un contrato en donde ustedes se quedan sujetos a pagar desde que autorizan esa propuesta técnica. Se quedan responsables de pagar ese monto y la empresa investigadora o la empresa que va a realizar la auditoría administrativa queda responsable de presentarles y realizar todos los estudios que les están indicando a ustedes en esa propuesta técnica, porque esto se convierte en un contrato una vez ha sido firmado por todas las partes. Luego de la propuesta técnica como parte de la planeación y preparación del proyecto de auditoría, deben hacer un programa de trabajo que debe incluir es otro documento que debe de incluir un programa de trabajo para una auditoría administrativa. La identificación. Ya saben que todo documento, por favor, debe llevar una portada. Esta portada debe tener el logo de la empresa, debe tener el nombre o título del estudio, la fecha y los responsables. Entonces, el plan de trabajo debe tener la identificación, que es una hoja en donde ustedes van a identificar el proyecto en sí de auditoría administrativa. Debe tener quién está a cargo, quién es el auditor o persona responsable o unidad administrativa responsable. Deben definir el programa de trabajo, el área, o sea, el universo bajo estudio. Esta es la población bajo estudio. Ustedes ya van a recibir estadística 1, si no estoy mal, creo que todavía no. Creo que estadística 1
Si no estoy mal, métodos estadísticos 1 van a recibir ese curso en el segundo semestre del próximo año, si no estoy mal. Van a aprender qué es una población de estudio, cómo se puede cuantificar, pero eso es a dónde yo voy a ir a realizar mi investigación interna y externa. Ustedes pueden poner población de estudio interna, personal que constituye el área de producción o todos los colaboradores de la empresa, porque les van a entrevistar a todos ustedes. Entonces, población de estudio bajo estudio externa, pueden definir los clientes actuales de la empresa o la cartera de clientes de la empresa. Si van a ir a entrevistar a algunos proveedores, tienen que poner a quiénes y dónde están ubicados. O sea, que eso es lo que tienen que especificar acá. ¿A qué personas van a ir a estudiar ustedes? ¿A quién van a ir a encuestar, entrevistar u observar? Perdón, yo puse aquí clase y es clave. La clave, deben asignar un número a cada área, programa o proyecto que están realizando. Si están analizando, si tienen varios programas de trabajo, la clave significa asignarle un código para que ustedes identifiquen todo por código. A eso se refiere, únicamente asignarle un código o número de orden para identificarlos, los distintos estudios. ¿Qué más debe llevar el programa de trabajo? Las actividades que se van a realizar, pasos específicos para captar o recopilar y examinar la información. Ustedes van a colocar ahí el procedimiento a seguir. Pueden hacer un cursograma. Por ejemplo, pueden identificar realización de la encuesta dirigida a los clientes actuales de la empresa. Luego le ponen la fecha. Realización de un grupo focal con 15 personas y ponen si van a ser, por ejemplo, clientes actuales. De todos los clientes que tiene la empresa, pueden poner ustedes a clientes que compran más de 1,000 unidades o más de 50,000 quetzales mensuales. Entonces ahí van delimitando ustedes la población. Las fases o la secuencia de las actividades programadas. Tanto las actividades como las fases, lo pueden unificar ustedes. Porque al formular las actividades que van a realizar o los tipos de estudios, le van poniendo de una vez un orden. Si lo primero van a hacer una encuesta, lo ponen ahí. Si de primero van a hacer una entrevista al personal de la empresa, lo ponen ahí. Entonces van haciendo como un cronograma. Luego viene la calendarización. Esto es hacer un cronograma de esas actividades. Si van a entrevistar al personal de la empresa, al cliente interno, ¿cuánto tiempo se van a llevar? ¿Una semana? ¿2 semanas? ¿Un mes? ¿Cuánto tiempo les va a tomar a ustedes entrevistar a todo el personal de la empresa? O al menos de la unidad administrativa bajo estudio. Luego, van a realizar una encuesta que la van a dirigir a los competidores, pero no van a identificar quién es su cliente. Ustedes van a decir que están realizando un estudio para un sector de empresas. Para que no haya sesgo en la información. Eso significa que les den información confiable. Les tienen que definir ustedes cuánto tiempo les va a tomar realizar la encuesta. Cuánto tiempo les va a tomar realizar un grupo foco. Si van a realizar un estudio por observación, ¿cuánto tiempo les va a tomar? ¿Lo van a hacer en un día? ¿Lo van a hacer por horas? ¿Por una semana? ¿Cuánto tiempo les va a tomar? Entonces tienen que definir aquí la calendarización, que lo pueden hacer con una gráfica de Gantt. Que eso es lo más aconsejable aquí. Ustedes ya saben hacer cómo aplicar una gráfica de Gantt, porque aquí les va a permitir a ustedes medir que se están cumpliendo en el tiempo con cada actividad. Si ustedes tenían definido que para una encuesta era una semana, en la gráfica de Gantt van a ir midiendo ustedes. Acuérdense que si nos pasamos, eso implica más costos.
Entonces, para eso les sirven todos esos instrumentos que ustedes aprendieron en su oportunidad. La representación gráfica no es más que ustedes incluyan anexos, cuadros, gráficas, imágenes, fotos, lo que les sea, es una representación visual que puede acompañar y puede ir en la parte de apéndice si ustedes lo consideran necesario como parte de ese programa de trabajo. El formato se refiere a que ustedes vayan creando sus archivos de todo lo que van trabajando, de los distintos estudios que van realizando, para ir grabando o registrando los avances en la investigación que están realizando. Si van a contar con un sistema de cómputo y hay una persona que está digitalizando la información y la va a ir registrando o la va a ir escaneando, a eso se refiere el formato. Los reportes de avances es, si a ustedes les piden reportes preliminares que entreguen, empiezan la auditoría administrativa y lo van a trabajar por áreas, entonces a eso se refieren los reportes de avances. Trabajan un área, por ejemplo, un área. Atención al cliente, hacen su reporte preliminar y lo entregan. Ya al final entregan todo, ya es un solo informe en donde incluye los distintos estudios que ustedes realizaron. Periodicidad significa el tiempo dispuesto para informar sobre los avances. Esto depende de su calendarización. Esto es si les piden a ustedes reportes de avances. Si no, solo entregan un documento al final de la auditoría administrativa. Luego, los incisos F y G. Asignación de la responsabilidad, asignar a un auditor o equipo de auditores. Esto lo deben incluir también aquí como la parte de la planeación. Pongan el perfil de quién va a ser su auditor o quién es la persona responsable de realizar la auditoría administrativa. O no tanto de realizarla, sino sí de planificarla y de quién es el contacto con la empresa, porque puede ser que el auditor tenga su propio personal. O si ustedes van a definir un equipo de auditores dentro de su empresa, un equipo multidisciplinario, que puede ser un jefe de cada departamento o un gerente. Ellos trabajan en conjunto y realizan la auditoría administrativa sin necesidad de contratar a terceros. Y algo muy importante, hay que deducir responsabilidades. Debemos tener mucho cuidado, por favor, aquí. ¿Quién va a ser responsable de qué? Si ustedes son los auditores, ¿quién va a ser responsable de realizar la encuesta y que les cumpla a ustedes en el tiempo establecido? ¿O quién es la responsable de ir a entrevistar a todo el personal? ¿Quién es el responsable de ir a verificar los estados financieros y los reportes emitidos en la empresa? O todos los reportes estadísticos. Luego viene la capacitación a ese auditor o al equipo de auditores. Hay que capacitarlo sobre todos los estudios que va a constituir esa auditoría administrativa. Esto es muy importante porque a veces solo capacitamos en el área que va a desarrollar, pero no. Debe saber de manera general desde cuáles son los propósitos de la empresa, por qué fueron contratados, qué problemáticas enfrenta la empresa actualmente, dónde se debe iniciar la auditoría administrativa, cómo se priorizaron todas esas necesidades de información para que las personas tengan conocimiento y se comprometan. Y deben saber, como dice acá al final, que hay una calendarización que ustedes deben cumplir, porque si no, eso implica costos o pérdida para la empresa que realiza la auditoría administrativa. Y casi para finalizar, la fase de planeación, que es la más completa, porque después solo viene el trabajo de campo, que es la recogida de datos, y la presentación del examen, de la evaluación de esos datos, y el informe final, que son las otras fases de la auditoría administrativa. Un diagnóstico preliminar. ¿Qué debe incluir este diagnóstico preliminar? Afinar el objetivo general que se persigue alcanzar con la auditoría. ¿Qué queremos lograr en la empresa? Queremos recopilar la información necesaria para conocer la
que no permite que la empresa sea competitiva en el ámbito donde se desenvuelve. Definir bien ese objetivo general, que nos quede claro. Complementar la estrategia global, cuáles van a ser nuestros cursos de acción. Ir a verificar lo que ya planificamos. Determinar las acciones a seguir, se recuerdan que las hicimos pasos anteriores. Ir a redefinirlas. Proponer técnicas para recogida de datos. Aquí deben proponer. Las técnicas son una encuesta, una observación, una experimentación puede ser también, un grupo foco, pruebas proyectivas. Eso lo van a aprender ustedes en su oportunidad cuando reciban el curso Investigación de Mercados, que es Administración 3, Mercadotecnia 3. Esas son las técnicas de estudio. Yo aquí les traigo pincelazos a ustedes. Plantear alternativas de medición, cómo van a medir los datos obtenidos. Hay dos tipos de medición, yo se los traigo acá. Uno es cualitativa y otro es cuantitativo. Cooperar en el diseño y aplicación de la auditoría y contribuir a la elaboración del informe final. Esto ya es preliminar antes de empezar la auditoría administrativa. Y proponer mecanismos de seguimiento. Ustedes tienen que ir controlando que su personal cumpla en tiempo. Si ustedes le dan 2 semanas para que entrevisten y recopilen datos en la empresa, tienen que ir monitoreando, no esperar a que pasen las 2 semanas y que les digan que no les dé tiempo. No, ustedes tienen que ir sobre la marcha con ellos, que vayan cumpliendo en el tiempo, dejarles metas diarias. Bueno, ahí terminaríamos con la fase de planeación, que es la más extensa, la más completa. Aquí viene la instrumentación. Esto se refiere a registro de hallazgos y evidencias. Esto es ya realizando el trabajo de campo. El trabajo de campo es, yo elaboré mi cuestionario, yo ya sé qué información debo preguntarle a la persona, voy a realizar la encuesta. Ese es el trabajo de campo. En la recopilación de información, en la auditoría administrativa se le denomina instrumentación y se refiere a la selección y aplicación de técnicas de recolección de datos para ir a realizar el trabajo de campo. ¿Qué medición se empleará? Si va a ser una medición cualitativa o una cuantitativa. No es lo mismo que a mí me contesten un sí y un no, 20 personas, y de las 20 yo puedo contar cuántas me dijeron que sí, cuántas no. Esa es una medición cuantitativa y lo puedo hacer en porcentaje, pero si yo le pregunto a alguien, mire, ¿usted qué piensa de la marca Colgate-Palmolive? Me va a dar muchas respuestas. Hasta me lo puede poner con un dibujo. Entonces, esa es una medición cuantitativa porque las percepciones, los sentimientos de las personas respecto a un proceso, procedimiento, persona, marca, producto, servicio, esos sentimientos y esas emociones y esas percepciones no se pueden cuantificar, pero hay formas de analizarlas. Y esa es una medición cualitativa. El manejo de papeles de trabajo, que son los roles de cada uno, que cada quien tenga claro qué rol va a jugar dentro de este estudio que se va a realizar o investigación. Y la supervisión necesaria en cada, ustedes van a tener un supervisor para el trabajo de campo, si tienen 10 encuestadores, porque dependiendo del tamaño de la empresa, ¿quién va a supervisar el trabajo de los 10 encuestadores? Ustedes no se van a dar abasto, pues tienen que tener a alguien que monitoree su desempeño. ¿Qué técnicas de recolección de datos hay como parte de la segunda fase de instrumentación? Podemos realizar una investigación documental. Esta investigación, el programa les dice a ustedes cómo se puede enfocar o que se les hable sobre una auditoría financiera, una auditoría mercadológica o en distintos ámbitos. Bueno, la primera técnica de recolección de datos, que se le llaman datos de primera mano o datos primarios,
son los datos que ya existen, que solo de ir a verificarlos. Y estos son los registros, los informes, ya sea de las cámaras, del Ministerio de Ministerio de Trabajo, o del Ministerio de Salud, del Ministerio de Ambiente, del Banco de Guatemala, o los reportes o estadísticas de la empresa. Esta es una investigación documental, porque yo voy a ir a verificar documentos. A eso se refiere. Y aquí les pongo a ustedes unos aspectos que ustedes pueden ir a verificar. Investigación documental del área normativa. Voy a ir a analizar cómo está el acta constitutiva de la empresa. La ley que ordena la creación de este tipo de empresas. Imagínense que ustedes están hablando de la empresa Ecotermo. La empresa Ecotermo, ellos se trabajan, ellos se dedican al trabajo de desechos hospitalarios. Pues ellos tienen que llevar, son empresas certificadas, muy reguladas, porque esos desechos que ellos trabajan son altamente contaminantes. Entonces ellos deben seguir ciertas normas para realizar sus actividades o sus funciones como empresa. ¿Qué ley ordena la creación de este tipo de empresas como Ecotermo? Cuenta la empresa con un reglamento interno, que es un reglamento de normas en donde dice a cada puesto de trabajo, por cada proceso, cómo se debe trabajar cada desecho para no crear contaminación. Imagínense con la pandemia, cómo están haciendo con todos esos desechos que sacan de los sanatorios, de los hospitales, en donde atienden a personas con COVID. Ellos deben tener protocolos, son los reglamentos internos para trabajar, seguir normas de bioseguridad en las instituciones de salud. Si hay tratados y convenios que regulen este tipo de empresas, qué decretos y acuerdos hay a nivel nacional que la empresa esté sujeta, la empresa Ecotermo, y que debe cumplir, qué normas nacionales e internacionales hay. Si está regulada, tiene que ser una empresa que esté certificada a nivel internacional, qué normas debe cumplir. Entonces, esto es lo primero que deben analizar ustedes. Miren, y eso lo van a ir a analizar en documentos que ya existen, para ver si la empresa está cumpliendo o no. Ustedes lo primero que tienen que hacer es ir a una observación, ir a verificar esos registros y emitir su informe, su diagnóstico, porque al final le van a presentar al consejo directivo cuál fue lo bueno o lo malo que encontraron. Luego viene la parte administrativa. Unos tips que les pongo yo acá, que ustedes pueden ir a analizar desde el punto de vista administrativo. El organigrama de la empresa o su estructura orgánica, si está bien departamentalizada, de acuerdo a las funciones que realiza. Si hay manuales administrativos, están actualizados, cumplen con el propósito de cada actividad que se realiza, con qué sistemas de información cuenta la empresa, tiene sistemas de cómputo, con cuáles cuenta, si son adecuados para sus funciones y la magnitud de la empresa, cuadro de distribución del trabajo, eso significa si las funciones están debidamente departamentalizadas, si hay división del trabajo, si es equitativa en cada puesto de trabajo, cómo está constituida la planilla del personal, cuánto de alta gerencia, cuántos mandos medios hay, si hay supervisores, cuántos hay, son los necesarios o hay demasiados, si ir a hacer una auditoría del personal, eso es lo que tienen que ir a hacer. Inventario de mobiliario y equipo, de acuerdo al personal y las funciones que realiza, si es adecuado, necesario y suficiente para operar. Las unidades de medida de desempeño, si la empresa realiza medidas de desempeño, cómo evalúa el desempeño obtenido en cada puesto de trabajo. Si hay algún estudio de mejoramiento, programas de capacitación o desarrollo de carrera, y si la empresa ha desarrollado auditorías administrativas previas, si es así, qué resultados arrojaron, qué alternativas propusieron y qué medidas tomaron, para que vayan obteniendo toda esa recapitulación de ustedes que les va a servir para presentar un informe final.
Seguimos con las técnicas de recolección, siempre de la investigación documental, que podemos analizar en la parte del mercado, que es algo externo, productos y servicios que se manejan, si hay productos sustitutivos similares a los de la empresa, como qué características incluyen esos productos y servicios, con qué calidades, qué marcas, todo lo relacionado a productos y servicios de la competencia, qué segmentos y nichos de mercado hay en donde se promueven los productos que la empresa comercializa y los de su competencia. ¿A qué población va dirigido? Si va al mercado total, si va a un segmento de mercado, cuánto constituye esa población en términos de cantidad de pobladores, cómo es el comportamiento de la demanda y de la oferta hoy en día, mayormente en esta situación actual que vivimos. Si la demanda supera la oferta o es al contrario, hay muchos competidores, cómo es el nivel de precios respecto a la demanda y a la oferta, cómo es el comportamiento de la competencia, si es agresiva, si es estable, muchos competidores, qué tipo de competencia la empresa enfrenta, si es, por ejemplo, monopsonio, si es oligopolio, competencia perfecta, en fin. Ustedes ya vieron todo esto en su oportunidad. ¿Qué redes de distribución hay actualmente? ¿Los utiliza la empresa? ¿Cómo los maneja o los administra esas redes de distribución la competencia? Porque ustedes van a ir comparando a la empresa versus sus competidores, al menos los 3 o 5 mayores competidores. Luego nos vamos a pasar a la parte de la ubicación geográfica de la empresa, dónde está localizada, si tiene varias plantas de producción. Imagínense que fuera Coca-Cola, Pepsi, que fuera industria de aceites y grasas, que fuera industria La Popular, que tiene línea de detergentes, en fin, cualquier tipo de empresa que ustedes estén analizando, dónde está localizada, si tiene varias plantas de producción, dónde está la oficina, está en la planta de producción o están separadas. La ubicación espacial interna, eso se refiere a cómo está diseñada la planta de producción, si los espacios son los adecuados para operar, o la empresa ha crecido de tal manera que ya no le es suficiente sus instalaciones o infraestructura actual. Características del terreno, si es apropiado. Hablamos de ecotermo, imagínense cómo trabajan ellos los desechos sólidos, pero ¿qué tal con los desechos líquidos? ¿Qué distancias debe recorrer para entregar su producto? Saben ustedes, por ejemplo, que Cementos Progreso en La Pedrera, en la zona 6, le distribuye a los departamentos, y entre más de la distancia, más conlleva eh, todo lo que se necesita para la logística de hacer llegar el cemento desde la pedrera hasta su punto de origen. Imagínense que este producto llegue hasta el Petén, cuánto representa en costos de transporte. Esto va incrementando el precio del producto, de igualmente para las gasolineras con el combustible. Entonces también podemos analizarlo. Justificación entre infraestructura y procesos. Eso significa para las operaciones o los procesos que la empresa realiza, si la maquinaria, tecnología, equipo, edificios, instalaciones son suficientes para operar. Hacer un análisis comparativo ahí, para que puedan sacar ustedes sus conclusiones al final. Analizar la parte de estudios financieros y situación económica de la empresa. Aquí les dejo unos tips que pueden analizar ustedes, un estudio financiero y ver la situación económica de la empresa. Por supuesto que lo que yo les estoy poniendo acá no es solo eso. Yo les pongo a ustedes lo más relevante. Cada empresa es distinta y ustedes se van a ir formando su criterio ahí, tomando concepto para que puedan hacer su propuesta cuando les toque que hacer una auditoría administrativa.
De hecho, cuando los gerentes hacen auditorías administrativas, cuando ustedes van a otra empresa y van de gerentes, ustedes tienen que hacer un análisis previo de cómo están encontrando la empresa para poder hacer propuestas de solución. Luego viene la observación directa, que es conocer el área y las condiciones donde van a realizar la investigación para recopilar otro tipo de información, como por ejemplo el comportamiento. Imagínense que están en un banco. Tienen que hacer una observación directa como la atención al cliente, cómo es el comportamiento de los receptores, que es un área muy delicada en la empresa, o el área de bóveda. Entonces, generalmente en las investigaciones por observación se colocan cámaras, pero si fuera el caso que ustedes quieren analizar cómo los impulsadores están promoviendo sus productos en el punto de venta, pues, o cómo se mueve, cuál es el comportamiento de los clientes respecto a las distintas marcas de un mismo producto, pues los mismos impulsadores realizan una investigación directa en el punto y están haciendo sus anotaciones. Luego, acceso a redes de información. Esto es, si contamos con una base de datos, ahí podemos obtener riqueza de datos. Solo les contaba yo a ustedes, no sé si les conté a ustedes o fue en el otro curso, que Walmart tiene una vasta base de datos a nivel internacional, lo tiene por región, por país, por línea de producto, por marca, por presentación, y todo esto las ventas las actualizan cada media hora. Entonces, es ahí, si la empresa cuenta con un sistema similar, que tenga que ver con clientes, socios, proveedores, empleados y otros, es una manera de obtener información. Y la otra es entrevista, es otra técnica. Si ustedes, obviamente, tienen que entrevistar de persona a persona, o lo pueden hacer por teléfono, o pueden hacer una videoconferencia. Esta es otra técnica de estudio, la entrevista. Luego vienen los cuestionarios para realizar encuestas, y vienen las cédulas, que son los formularios que se elaboran para ir registrando datos. Por ejemplo, se les llama cédulas, pero ¿cómo registran ustedes cuánto se ha producido diario de un producto? Producción, pues cada operario va registrando los datos obtenidos y va llenando unos formularios, a eso se refiere, a las cédulas. Como parte de la medición, si los datos son cualitativos, que son las percepciones, opiniones de las personas, sentimientos o emociones, hay varias escalas de medición que se pueden aplicar. Está la escala Likert, escala bipolar. Se le llama bipolar porque tiene puntos positivos y puntos negativos de lo que una persona dentro de sus opiniones puede decir respecto a una empresa, una marca o un producto. Está la escala de intención, la escala de intención de compra, por ejemplo, de un producto o un servicio. Obviamente tienen que ser especialistas o investigadores los que aplican este tipo de instrumentos. Ustedes los tienen que aprender a aplicar en el curso investigación de mercados. Por favor, pidan que se los enseñen. Investigación de mercados es Mercadotecnia 3, porque es el único curso en donde pueden ver ustedes la aplicación de estas escalas de medición, que son muy importantes. Luego están las cuantitativas, que son las estadísticas. Esto lo van a aprender ustedes en estadística 1 y estadística 2, y lo van a poder aplicar en investigación de mercados, que es la estadística descriptiva y la estadística inferencial. No las vamos a ver aplicadas porque tienen cursos específicos, y ahí nos estaríamos saliendo de nuestro propósito, que ustedes conozcan que implica una auditoría administrativa. La fase 3 es el examen. ¿Qué debemos contestarnos para realizar este examen exhaustivo a la empresa? ¿Qué trabajo, qué tareas, actividades se realizan en la empresa? ¿Con qué finalidad se realizan esas actividades dentro de la empresa? Si en cada puesto de trabajo tienen objetivos delimitados, en cada unidad de trabajo, o la empresa como tal
tiene formulados sus fines, sus propósitos empresariales. ¿Quién hace cada tarea? ¿Quién es el responsable de cada unidad? ¿Qué procesos y procedimientos se realizan dentro de la empresa para realizar las distintas funciones o actividades? ¿Qué tipo de infraestructura, de maquinaria, mobiliario tiene la empresa para realizar cada uno de esos procesos o procedimientos? Si es el adecuado. ¿Qué tiempos se requieren para realizar cada actividad o cada tarea que la empresa emprende? La fase 4, que es la elaboración del informe final. Ustedes pueden realizar dos tipos de informe. Aquí les puse yo qué aspectos incluye cada informe. El informe general es cuando se aplica a toda la empresa, incluye en sí la auditoría administrativa en su totalidad. Debemos incluir, ya saben que todo informe lleva una portada. ¿Quién fue la unidad responsable de realizar esa evaluación o esa investigación? Una pequeña introducción, los antecedentes, todo lo previo que encontraron ustedes, si habían auditorías previas, qué resultados se encontraron ahí, qué técnicas de estudio emplearon, si realizaron un grupo foco, una entrevista, una investigación documental. Aquí su diagnóstico. Aquí es encontrar, ¿qué encontraron ustedes? ¿Qué bueno o qué mal encontraron? Todas las opiniones de todos los hallazgos encontrados, a eso se refiere el diagnóstico. Aquí proponer alternativas de solución, hacer su propuesta según los problemas evidenciados en su auditoría. Las estrategias de implementación para llevar a la práctica cada una de las propuestas que ustedes indicaron en su informe, sus conclusiones y recomendaciones, y en el apéndice y anexo todos los cuadros, gráficas, lo que ustedes consideren que deben incluir para presentárselo a consejo directivo o al el órgano o persona que los contrató para realizar la auditoría administrativa. Y un informe ejecutivo, esto es, lo pueden hacer por unidad, no en la empresa como tal. O se presenta un informe ejecutivo cuando hacen reportes de avances logrados. Igual, quién es la persona o unidad responsable, periodo de cuántas revisiones tiene, los objetivos que se establecieron, qué alcance tuvo ese estudio, qué metodología emplearon, un pequeño resumen de lo que encontraron en cada unidad administrativa o en un puesto de trabajo y sus conclusiones. Entonces, cuando elaboren sus informes, hay dos tipos de informes y aquí está la estructura para cada uno de ellos. Y la última fase dentro de la auditoría administrativa es de darle seguimiento. ¿Pero seguimiento a qué? A que ustedes hicieron propuestas, se recuerdan acá, dentro de su informe, ustedes hicieron propuestas acá de solución. Entonces hay que darle seguimiento. Si la empresa realmente implementó esas alternativas de solución. Y hay que establecer lineamientos generales para dar seguimiento a cada propuesta que ustedes indicaron si la empresa lo está llevando a la práctica. Si, por ejemplo, la cartera de clientes de la empresa es demasiado amplia y hay mucha queja de los clientes en el área de atención, ustedes propusieron un call center, por ejemplo, Mariano Valdés, implementaron un call center, pequeño call center provisional en Campus Central, pero necesita, para la cantidad de estudiantes, necesitamos un call center. Esa sería una propuesta. Pero ustedes tienen que establecer cómo van a monitorear si realmente implementaron el call center y está cumpliendo con esos propósitos que ustedes se trazaron. Dentro de los lineamientos generales, definir el área donde se va a implementar esa propuesta de esos cambios,
quiénes van a participar en su implementación. Si se requieren especialistas, por ejemplo, en un área de un call center, tiene que haber un responsable, el personal correcto, los scripts que deben tener las personas que contestan en los call centers, saber a dónde dirigir la llamada, dar a conocer cada proceso, cada procedimiento, deben contar con toda esa información, hacer pruebas de cumplimiento, si realmente como monitoreo del desempeño, si realmente se están cumpliendo, establecer sus controles preventivos, correctivos o concurrentes, evaluar los resultados que se están obteniendo en el caso del call center, hacer una encuesta de aceptación para ver si realmente se mejoró la atención a los clientes y si encontraron alguna desviación, pues replantear ustedes mejoras en ese sentido. Y luego aquí examinar el grado de avance, que estas son las acciones específicas a seguir. Esto es más o menos como el trabajo de campo o la aplicación de esos lineamientos generales que ustedes establecieron previamente. Y aquí estaríamos terminando con la auditoría administrativa en su totalidad.